En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento que San Mateo cuenta de sí mismo, es decir, en su Evangelio, está contando cómo fue su propia vocación, su propia llamada por parte de Jesús, cuando le encuentra y le dice: «Sígueme», y después Mateo le recibe en su casa. Nos viene muy bien para hablar sobre el concepto de la misericordia, de la compasión de Cristo. Algunos piensan que la compasión del Señor no tenía ningún límite y que llegaba incluso a, por ejemplo, admitir a la gente en la Eucaristía. Esto es una deducción que hacen porque cuando el Señor instituye la Eucaristía es justo antes de salir para el Huerto de los Olivos, y que sepamos no invita a la Eucaristía, qué sé yo, a Caifás o a Pilatos. Bueno, pero lo que sí sabemos es que, son palabras de él, es que esa compasión tenía como objetivo preferente a aquellos que necesitaban la compasión. Él dice claramente: los enfermos. No he venido a los sanos, sino a los enfermos. Y que esos que necesitaban la compasión, los enfermos, los pecadores, en este caso, por ejemplo, San Mateo, recibían esa compasión, esa misericordia de Dios, y la recibían como un don y no como un derecho. Es decir, la misericordia divina no es un derecho que yo tengo, sino que es un regalo que Dios me da. El perdón que se recibe es un regalo que te da la persona que te perdona. No por el hecho de pedir perdón tienes derecho al perdón. Pedir perdón es la llave que abre la puerta, pero entrar dentro de la casa es algo que te va a conceder aquel al que has ofendido, si quiere concedértelo. En el caso de Dios es evidente que sí quiere, pero no por eso deja de ser un don. San Mateo experimenta la misericordia de Cristo como algo que no merece, como un regalo. De ahí el agradecimiento, es decir, de ahí la conversión. Por tanto, la misericordia de Dios está abierta absolutamente a todos. La respuesta es el cambio de vida, suprimir aquellas cosas que nos separaban de Cristo, de Dios. En este caso concreto, Mateo era un publicano que se dedicaba a cobrar impuestos y cobraba impuestos de más. No solo cobraba impuestos para los romanos, que eran los invasores, sino que además cobraba de más y se quedaba con ello. Era, por lo tanto, un ladrón del pueblo, un esquilmador del pueblo. Tenía, juntos con las prostitutas, probablemente la peor fama dentro de Israel. San Mateo experimenta el amor de Jesús. Lo experimenta como algo que él no merece, que es incluso sorprendente que alguien con fama de rabino, de maestro, de bueno, se acerque a él y le acepte a él en su seguimiento y acepte comer en su casa. Cristo muestra su misericordia con el perdón, pero el otro tiene que hacer un cambio. Es decir, San Mateo, después de experimentar la misericordia divina, no siguió cobrando impuestos. La Magdalena, después de experimentar el amor divino, la misericordia divina, la compasión del Señor, no siguió trabajando de prostituta. Esto es lo que algunos no terminan de entender. Es decir, la misericordia de Dios no es un derecho que tenemos, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Dios nos perdona y al hacerlo muestra su compasión y su misericordia. Pero tiene que haber una respuesta: la conversión, el cambio de vida. Magdalena dejó de ser prostituta y Mateo dejó de ser ladrón. Y aquel Simón llamado el Celota, es decir, que pertenecía a la banda
de los celotas, de los que hacían atentados contra los romanos, abandonó la sica, abandonó el puñal con el que hacían esos atentados para seguir a Cristo. Son conversiones. Hecha la conversión, cuando ya tú, al menos en tu interior, has tomado la decisión, has expresado tu arrepentimiento, le has prometido al Señor que vas a luchar con todas tus fuerzas para que eso no suceda más, entonces sí, entonces ya estás en condiciones de entrar hasta dentro de la casa, es decir, hasta la comunión. ¿Significa esto, es decir, que hasta que no haces la conversión no puedes comulgar? ¿Significa que no tienes sitio en la iglesia? La iglesia siempre, no ahora, sino siempre ha dicho que es la casa de todos, la casa de todos. Es decir, puede entrar en la iglesia, puede entrar en un grupo de oración, por ejemplo, puede entrar en una escuela de agradecimiento. Una persona que no está en gracia de Dios, sea cual sea el motivo, que ha dicho la iglesia siempre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Es que acaso no se hace, por ejemplo, pastoral penitenciaria con aquellos que la justicia y probablemente la realidad ha declarado culpables a veces de crímenes horribles? ¿Es que no se experimentan en las cárceles grandes conversiones entre asesinos? La Iglesia nunca ha dicho, ni ahora tampoco, este es un pecador o este es un delincuente, alejémosle de nosotros, echémosle fuera, olvidémonos de que existe, tachemos su nombre. Jamás ha dicho eso la Iglesia. Es un pecador y yo no lo soy. Quizá es un delincuente también, eso es otra cuestión, pero en todo caso es un pecador. Es que yo no lo soy, es que no lo somos los demás. Es que una iglesia que no admitiera a pecadores se quedaría simplemente vacía. Todos tenemos conciencia de culpa y por eso empezamos nuestra misa diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. Y le pedimos, le suplicamos al Señor que tenga piedad. Por lo tanto, en la iglesia cabe todo el mundo. No voy a ponerme a detallar ahora las muchísimas opciones de pecado o de pecadores que cabrían en la iglesia. Simplemente caben todos en la iglesia. En la iglesia todo el mundo es bienvenido, porque para eso ha venido al Señor, para llamar a los pecadores. Sea lo que tú hagas, eres bienvenido a la iglesia. La comunión es otra cosa. Una cosa es participar en la Santa Misa, una cosa es estar en un grupo de oración, eso, todo el mundo es bienvenido. ¿A quién se le ha prohibido nunca entrar en una iglesia a rezar? Nunca en la vida se le ha prohibido a nadie. ¿A quién se le exige el certificado, si es que hubiera un certificado de estar en gracia de Dios para poder ir a misa? Nunca se ha prohibido ir a misa a nadie. Ahora, la comunión es otra cosa. Es decir, el pecador que experimenta la misericordia divina, que se da cuenta de que esa misericordia no la merece, que no es un derecho que él tiene, sino que es un regalo que Dios da y que ha dado hasta el extremo de derramar su sangre, ese pecador, cuando da el paso a la conversión, ese pecador no solamente es bienvenido en la iglesia, sino que es bienvenido a la comunión. Lo íntimo, estar en comunión con alguien, es decir, estar aceptando lo que ese alguien, en este caso Jesucristo, enseña, y estar sin enfadarse con él, sin ofenderle a él, eso es válido. La admisión a eso íntimo es válido cuando tú estás en esa doble comunión de ideas y de vida. ¿Cómo vas a comulgar con alguien cuando no comulgas con ese alguien en lo que él enseña, o cuando le has ofendido gravemente a ese alguien? No puede haber comunión cuando hay ofensa. Es algo lógico. No solamente es la enseñanza de la Iglesia y de la palabra de Dios, es que es algo de sentido común. El Señor dice: si te acuerdas antes de presentar tu ofrenda en el altar de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda. Aunque él no está hablando en ese momento específicamente de la comunión, se refiere a la comunión eucarística. Es decir, no puedes decir que estás en comunión con Dios cuando has ofendido gravemente a tu hermano, cuando has cometido un pecado mortal. Eres bienvenido a la iglesia siempre, pero a la comunión
Para comulgar hay que estar en comunión, aceptar la enseñanza de la Iglesia y además no tener ofensas graves hacia ese Dios tan bueno que te ha perdonado y te ha dado la oportunidad de que vuelvas a empezar. Insisto, la misericordia es un don, la Eucaristía es un don, no es un derecho, es un regalo de Dios. Mateo experimenta ese don y se convierte. Si nosotros experimentamos eso como algo a lo que tenemos derecho, no habrá lugar el agradecimiento y no habrá lugar la conversión. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.